Desde 2007 es el jefe del servicio de alergología en el Hospital de la Paz, Santiago Quirce Gancedo. ¿Qué es exactamente la inmunología? Es el elemento fundamental del sistema que organiza nuestra defensa. Porque ahora parece que hay mucho alérgico. Y nadie tiene la explicación exacta. Y lo que se ha visto es que de alguna manera está relacionada con nuestro estilo de vida. El sistema inmunitario tiene un periodo de aprendizaje y durante ese periodo de aprendizaje, si no se le dan las enseñanzas adecuadas para que madure en la dirección correcta, se puede equivocar. Pues hace 20 años había menos alergias porque también la gente iba más al campo. El aire limpio y el aire puro era curativo. Bueno, yo una de las cosas que voy a empezar a hacer mucho más va a ser ventilar. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy, tenemos un episodio muy diferente y muy especial, ¿no? Estamos acostumbrados, o lo que hemos estado viendo en el canal ha sido sobre todo entrevistas, pero el día de hoy traigo algo diferente. Y es una serie de entrevistas o de podcast que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que lo que hemos estado haciendo anteriormente ha sido entrevistar a personas sobre su historia y ahora lo que vamos a hacer es contar con personas que nos cuenten de la temática que ellos saben, ¿no? Estamos hoy en una ubicación muy diferente, lo podéis ver por todos los planos que tenemos, y es porque estamos en la oficina de nuestro colaborador Incentro. Incentro, por si no sabíais, es una consultora tecnológica que ayuda a otras empresas a construir, mejorar y escalar sus sistemas y productos digitales. Entre sus especialidades, que lo tenemos por ahí, están los servicios cloud y los servicios de inteligencia artificial. De hecho, en 2025 fueron reconocidos por Google Cloud como partner del año en España y Portugal, ¿no? Una empresa de Cantabria y muy interesante, ¿no? Y lo han conseguido desde Santander, como digo, lejos de los grandes hubs tecnológicos y con un equipo pequeño pero muy comprometido, ¿no? Y unas oficinas muy chulas. Desde Incentro un poco me recalcan que apoyan la iniciativa porque creen que las mejores ideas empiezan con una buena conversación, ¿no? Y hoy tenemos un invitado muy especial y le traigo por una casuística que sucede que para mí es muy interesante y es algo que me ha llamado mucho la atención, es que en nuestros proyectos recibimos a más de 1000 niños al año, ¿no? Y hemos visto un dato pues muy interesante, ¿no? Que nos ha llamado mucho la atención, o en mi caso, ¿no? Y como que sabéis que soy muy curioso, pues hay que resolverlo. Entonces, me he dado cuenta de que nosotros cuando hace 6 años que trabajamos con niños en este caso, pues el 5% de ellos eran alérgicos, ¿no? Y ahora vemos que de lo que nos llega hay un 10% de alérgicos, ¿no? Entonces, como sabéis que no me gusta quedarme con la duda, he traído a la persona que más sabe de esto, o que yo creo que más sabe de esto, para que nos explique qué nos está pasando, ¿no? Nuestro invitado de hoy es Santiago Quirce Gancedo, doctor por la Universidad de Cantabria y alumni distinguido también de nuestra casa, la Universidad de Cantabria. Se fue a las grandes ligas, se formó en el Ramón y Cajal y se especializó en Vancouver y en la University of British Columbia, ¿no? Que es uno de los centros más potentes del mundo en medicina respiratoria. También es verdad que es la primera vez que tengo guión porque, claro, tengo que condensar toda la información. Pero bueno, desde 2007 es el jefe del servicio de alergología en el Hospital de la Paz, que para que sepamos un poco todos y poner antecedentes, pues La Paz es como el Real Madrid de los hospitales, por así decirlo. Y también es director del grupo de investigación de enfermedades alérgicas en el IDIPAD, ¿no? Aparte de que, forma parte del comité ejecutivo de GEMA, que es una biblia del manejo del asma en España, y sobre todo, y muy importante también, es la voz española de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología. Y participa en otros proyectos de la Comisión Europea y del Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos. Así que, oye, Santiago, yo te doy las gracias por venir hoy a este episodio y creo que empecemos con una pregunta desde la base, ¿no? Porque para hacernos un poco toda esta idea que vamos a estar comentando hoy, pues al final hay que trazar las bases, ¿no? Y como te he dicho, discúlpame pues si en algún momento me caliento un poco porque no soy experto del tema, ¿no? Pero vamos a empezar con una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué es exactamente la inmunología, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, José Manuel, por la invitación y por la oportunidad de debatir sobre enfermedades alérgicas, que como todos sabemos son muy prevalentes y cada vez más, ¿no? Cada vez hay más niños y más personas afectadas.
También muchas gracias por la amable presentación, que no hace falta tantas cosas, pero bueno, yo con mucho gusto de estar aquí. Y la verdad planteas cosas muy interesantes y me parece muy bien empezar por la inmunología, ¿no? Que al fin y al cabo, la inmunología es el elemento fundamental, el sistema que organiza nuestra defensa, ¿no? Es nuestro sistema defensivo y se ha comparado muchas veces con un ejército. O sea, la inmunología está formada por un conjunto de elementos que actúan concertada y sincronizadamente para defendernos. Pasa que es un ejército muy sofisticado que se caracteriza por tres cosas, ¿no? Su capacidad de memoria, de aprendizaje y de adaptación. Son cosas muy, muy importantes. Y esta sofisticación hace que nos permita, o que a nuestro sistema inmunitario le permita, en primer lugar, diferenciar lo propio de lo ajeno, ¿no? O sea, lo primero que tiene que ser consciente y actuar en consecuencia es qué componentes son propios del organismo y cuáles son ajenos, ¿no? Primero para proteger y no actuar frente a lo propio y decidir qué hacer frente a lo ajeno, porque las cosas que nos vienen del exterior, algunas son inocuas, son inofensivas, pero otras son dañinas o perjudiciales. Dañinas o perjudiciales, pues claramente los agentes infecciosos, ¿no? Que es uno de los objetivos fundamentales del sistema inmunitario, defendernos frente a agentes externos infecciosos, virus, bacterias, hongos, etcétera. Pero también hay otros muchos elementos en el exterior que son inocuos, que el sistema inmunitario debe aprender a reconocerlos como tal, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Desde el propio polen, que luego hablaremos, o los alimentos. Ujú. Hay muchas proteínas y otras sustancias que nos vienen del exterior, frente a las que el sistema inmunitario no tiene que montar una operación de defensa, digamos. Entonces ahí está la dificultad y el reto que tiene el sistema inmunitario. Y por lo tanto requiere un aprendizaje muy importante que se produce no solo desde el momento del nacimiento, sino en la vida intraútero. Ya el sistema inmunitario está aprendiendo a organizarse. Pero bueno, luego todo esto se acrecienta cuando uno nace al mundo y en un determinado ambiente, en un determinado contexto, y esas exposiciones iniciales en los primeros meses de la vida, dicen que los primeros 100 días son cruciales en la instrucción del sistema inmunitario, pero luego también lo que viene después. O sea que lo que pasa es que es un sistema tan plástico, o sea, tiene tanta capacidad de adaptación y de respuesta, que luego nos va a ser muy útil a lo largo de la vida. Pero yo quiero resaltar que el periodo de instrucción al sistema inmunitario, por lo tanto de aprendizaje, es fundamental para cómo nos va a defender a lo largo de la vida. Ujú. ¿Y cómo hace el cuerpo para diferenciar que esa bacteria puede ser peligrosa o no? Bueno, es un sistema de señalización muy complejo, ¿no? O sea, realmente, como he dicho, se van estableciendo unos sistemas de memoria que va aprendiendo sobre los daños que puede hacer. Y luego hay también algunos aspectos que ya vienen genéticamente predeterminados y luego están los antígenos del sistema principal de histocompatibilidad. O sea, digamos que hay unas reglas de juego con las que hemos evolucionado. Entonces, el sistema, en parte, hay que programarlo, pero ya viene con el software instalado. Quiero Ya. decir que no se parte de cero en cada persona, formamos parte de una especie y esa especie lleva muchos miles de años de evolución Mm. y ya está preparado para lo que se va a encontrar. Lo que pasa es que dentro de lo que se va a encontrar hay diferencias, hay una variabilidad. Entonces, está preparado para responder frente a un repertorio de estímulos y, bueno, luego se va diferenciando o especializando. Pero desde luego ya en parte viene programado, ¿eh? Solo Ujú. le falta, digamos, el ajuste más fino, que es el que ocurre cuando ya está en el escenario real. Ujú. Porque mientras intraútero, o sea, Sí, dentro, también está aprendiendo, se está sí. formando y aprendiendo también de lo que pueda venir de la madre, por así Sí, decirlo. sí, sí. Por supuesto, hay algunas proteínas que pueden, o sea, que ya están alcanzando. También, luego en la lactancia, en la leche materna también. O sea, que el sistema inmunitario ya tiene una serie de estímulos. La verdad que
está muy protegido y en un ambiente, bueno, que es una palabra más técnica que llaman de tipo T2, o sea que no es igual la respuesta inmunitaria intraútero que la que va a tener lugar después. Pero por supuesto que en conexión directa con la madre, pero ya hay un intercambio de información. O sea, la programación del sistema inmunitario claramente empieza en el periodo intraútero. De hecho, si luego vamos a hablar de prevenir enfermedades alérgicas, lo que ocurra en la mujer embarazada es fundamental. O sea, el tipo de exposición, dónde vive la mujer embarazada, qué tipo de estímulos hay en el ambiente, ahí ya están programando al feto para lo que va a venir después. Es decir, el niño nace y entra en un entorno totalmente anómalo para él, ¿no? Y muchas veces, pues también ahora mismo yo creo que plagado por contaminación o por factores externos, pues que hace bueno, que el sistema inmunitario se tenga que preparar, ¿no? ¿Por qué, eh, si está preparado para reaccionar a una serie de cosas que se supone que son malas y las buenas no reaccionar, de repente se confunde, ¿no? Y un poco mata lo que no debería de matar, ¿no? O hace lo que Sí. no debería de hacer. Sí, eso es una pregunta muy clave, ¿no? Porque es algo que hemos aprendido, que el sistema inmunitario tiene un periodo de aprendizaje y durante ese periodo de aprendizaje, si no se le dan las enseñanzas adecuadas, o sea, si no están los estímulos necesarios para que madure en la dirección correcta, pues también se va a equivocar, se puede equivocar. O sea, que es un riesgo que hay que asumir, que es el precio que estamos pagando. Las enfermedades alérgicas, al fin y al cabo, lo que nos indican es que hay un error, no en la programación, no en la potencialidad que tiene esa persona, sino en el periodo de aprendizaje a los estímulos. Si no hay determinados estímulos presentes en ese periodo de aprendizaje, es como un niño. Si a un niño no se le enseñan las cosas adecuadas en el momento adecuado, bueno, pues luego el resultado no es el mismo que si se le ha enseñado lo correcto. Pues aquí lo mismo. Ujú. El sistema inmunitario necesita estímulos concretos en periodos determinados de su maduración. Si no están esos estímulos, luego no va a reconocer bien lo que es inocuo, lo que es dañino. Y entonces va a tener una sobreactuación o una respuesta exagerada o alterada, que es lo que es la alergia. O sea, el significado de alergia e intolerancia, ¿cuál es? No, alergia e intolerancia es bastante diferente, aunque a veces se tiende a utilizar indistintamente o se confunde. La alergia tiene una base totalmente inmunitaria, o sea, inmunológica. Tiene que haber la participación de anticuerpos o de células del sistema inmunitario. La intolerancia no necesariamente. La intolerancia, para entendernos, es que algo te sienta mal. Y hay muchos motivos por los que algo te puede sentar mal. Hay veces que está más justificado porque es un déficit enzimático, como puede ser la intolerancia a la lactosa, pues me falta lactasa, pues tengo intolerancia a la lactosa. O algunas otras enfermedades que son por déficits enzimáticos, o simplemente porque tu organismo, muy relacionado también con la microbiota que tengas, porque al final respondemos y actuamos en función no solo de nuestro sistema inmunitario, sino también de los microorganismos que nos acompañan. Entonces, a veces nuestra microbiota, que es muy útil para ayudarnos a procesar señales y a metabolizar elementos, si no está en el número, la cantidad y la maduración adecuada, no procesa bien, que puede ser desde alimentos o puede ser estímulos de otro tipo. También hay intolerancia ambiental a algunos agentes. Entonces, es una respuesta exagerada. Pero para hablar de alergia, no es que te siente mal, es que tu sistema inmunitario actúa erróneamente porque no se instruyó adecuadamente cómo actuar. Entonces, la alergia siempre, una vez que ya no responde bien, pues esa respuesta va a ser equivocada siempre, o sea, siempre va a ser reproducible y con cantidades mínimas, mientras que la intolerancia te puede ocurrir a veces sí y a veces no, es muy dependiente de la cantidad que ingieras. Pues hay gente que le sienta mal, por ejemplo, el café con cafeína, y porque se pone muy nervioso, porque le produce insomnio, porque le produce taquicardia o temblor. Eso es una intolerancia, puede tener intolerancia a la cafeína, pero no es una alergia a la cafeína, porque es muy dependiente de la dosis o cómo te pille. A lo mejor un día has dormido mal o has cometido excesos, has salido de marcha y al día siguiente hay cosas que te sientan mal. Uf, me sienta mal hasta la luz. O Ya. sea, dice, pues mira, ese día
es que mi organismo ya no responde igual, los umbrales cambian. Eso no es una alergia. La alergia es que cantidades mínimas de la sustancia concreta siempre te van a dar reacción y que tiende a ser una reacción a veces cada vez más grave y que no puede ser a veces sí y a veces no. O sea, cuando eres alérgico, ya eres alérgico y siempre es reproducible. Ujú. Y una pregunta que me viene a la cabeza, ¿no? Y que hemos estado hablando antes, que es, bueno, hay dos, ¿no? Una que parece que es una hipótesis, pero parece que tiene sentido. Pero la primera es, mm, ¿por qué ahora se está agudizando más y antes no era tan así? Es decir, antes igual podía ser que la gente no estaba diagnosticada, pero ¿por qué ahora parece que hay mucho alérgico y mucho intolerante a cosas? Sí, eso es muy interesante y nadie tiene la explicación exacta, ¿eh? Pero es verdad que sí que hay una deriva alergénica con una tendencia que cada vez haya más personas con síntomas alérgicos y con enfermedades alérgicas. Y lo que se ha visto es que de alguna manera está relacionada con nuestro estilo de vida y eso incluye muchas variables, desde la alimentación, desde dónde vivimos, cómo vivimos, el tiempo que pasamos en sus interiores, si ha recibido muchos antibióticos en la infancia o no. El hecho de nacer por cesárea, porque cuando se nace por vía vaginal, por el canal del parto, ahí ya hay un estímulo bacteriano con bacterias protectoras y entonces ya el sistema inmunitario se está instruyendo. Si naces por cesárea, ya no haces ese recorrido. Entonces es todo como más repentino. De pronto no ha dado tiempo que adquirir determinados mecanismos de defensa. Pero no solo eso, es multifactorial, ¿eh? Luego lo que se hace de niños, el número de miembros que tienen las familias. Se vio que cuantos más niños, hijos tenían las familias, que lo ocurría anteriormente, menos prevalencia de alergia. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay más hijos, se intercambian más estímulos, más microorganismos, hay más infecciones que se transmiten unos a otros, infecciones, digamos, de las que luego van a ser protectoras. O sea, que es un cóctel de factores los que parece que influye en que ahora haya más enfermedades alérgicas. Si se tiene más tendencia a tener pocos hijos o hijos únicos, en un ambiente mucho más protector, con menos posibilidad de estímulos, con menos jugar en la calle, con menos contacto, pues eso, con algunos estímulos que son protectores, que están sobre todo en el medio rural. Lo que más te protege de la alergia, está claro, es que es nacer en una granja y que la mujer embarazada esté en un ambiente totalmente rural. No digo ya en un pueblo, sino tiene que ser dentro del pueblo, que es lo que llamamos el método, el medio tradicional, que en Cantabria era el típico, que es ese tipo de vivienda donde en la planta baja estaba el establo y arriba vivían las personas, eso es lo que más protege la alergia, porque está sometido a los microorganismos y a las endotoxinas que generan los animales y eso es lo que más protege al sistema inmunitario de desarrollar la alergia. ¿Qué pasa? Que como ese era el sistema con el que hemos evolucionado desde el neolítico, ¿no? Que en un ambiente en contacto con animales, en contacto con la naturaleza, que hay mucha biodiversidad. Incluso Sí, muy hostil, ¿no? En cuanto a que esto me lleva a la segunda sí, cuestión, ¿no? Que es la hipótesis de la higiene, eso, sí, ¿no? Que mm, tiene, o sea, tiene todo el sentido del mundo que, bueno, pues efectivamente en la granja coges el barro, lo comes, la cara, chupas un caracol, ¿no? Eso parece de cuento, pero es verdad. eso es. Hay estudios hechos en Centro Europa por una investigadora que se llama Erika von Mutius, eh, y se ha estudiado en Alemania, en Austria, Países Bajos, Francia, bueno, ahí es donde se han hecho los estudios epidemiológicos que son más importantes, y, y se ha visto como el ambiente rural, pero muy rural y con muchos animales, eso es lo que más protege. Y se ha visto que es por el tipo de microorganismos que hay en ese ambiente. También se ha visto en Estados Unidos en la comunidad Amis y los uteritas, ¿no? Que esos son personas que viven en Estados Unidos, pero que reproducen las condiciones de cuando dejaron los Países Bajos, porque eran emigrantes, y están en contra de la mecanización y entonces reproducen el ambiente agrícola y rural del que procedían. O sea, son las típicas películas de los Amis, ¿no? Sí. Pues eh, ahí y se ha visto que esas personas tienen mucho menos alergia por intentar reproducir, pues cultivan con caballos, o sea, utilizan arados con caballos, con pues eso, mucho contacto con exposición a ese tipo de ambiente.
Y luego otros que son los uteritas, que también viven en un ambiente rural, pero ellos sí aceptan la mecanización. Pues esos tienen más alergia. Los que aceptan la mecanización de tareas ya empiezan a tener más alergia. Entonces, cuanto más prescindes de esos estímulos, claro, y así pones una persona que se ha criado en ciudad, nulo contacto con el campo, con microorganismos, en un ambiente hiperprotegido. Entonces, eso aumenta la alergia. Y lo que comentas de la teoría de la higiene, o la hipótesis de la higiene, esta la propuso un epidemiólogo británico, David Strachan, en 1989, lo publicó en una revista así militar, el British Medical Journal, y simplemente era una observación epidemiológica que vio que, lo que comentaba antes, que los niños de familias con muchos hermanos tenían mucha menos alergia que los que tenían pocos hermanos. Entonces, lo relacionó con las infecciones, o sea, acertadamente con el flujo de gérmenes entre los hermanos, ¿no? Pero es una hipótesis que hoy en día se considera incompleta, no lo explica todo. Y si quieres, o sea, luego eso fue evolucionando, esa teoría. Luego, no es solo el número de hermanos o el número de infecciones, sino el tipo de gérmenes, ¿no? Entonces, por eso pasó a llamarse la hipótesis de los viejos amigos. Los viejos amigos se llaman a los gérmenes con los que hemos coevolucionado, ¿no? Entonces, son unos gérmenes muy concretos, que son estos que hay en el mundo rural, que son los que más instruyen al sistema inmunitario. O sea, no es solo el número de gérmenes y tal, sino que la presencia de estos gérmenes concretos. Entonces los llaman viejos amigos, porque son los que nos van a ayudar a prevenir enfermedades alérgicas. Eso después ha ido evolucionando a la hipótesis de la biodiversidad, que es la que está más o menos vigente, que lo importante es el repertorio y el número del el tipo de exposiciones que tengas. Entonces, cuanta más variedad de especies haya, tanto vegetales como animales, o sea, si tú creces en un ambiente que hay muchas plantas, muchos árboles, muchos animales distintos, no solo, si solo tienes perros o solo tienes, pues eso ya no protege tanto, pero si hay vacas, perros, caballos, conejos, lo que haya, cuanto más biodiversidad, más protege. Quizá porque el sistema inmunitario aprende a identificar todo el pack. De hecho, eso ahora se ha puesto de moda en algunas ciudades, crean como parques temáticos así, para que, bueno, a los niños se los lleva a granjas. Lo que pasa es que el contacto ocasional, la típica visita a la granja, no es suficiente. Hay que, digamos, criarse en ese ambiente. Y el niño nace Sí, y en esos 100 días es donde se supone que hay que exponerle a todo sí, esto. sí. Y a partir de los 100 días, Tiene menos efecto. Lo que más protege es que esas exposiciones ocurran durante el embarazo y en los primeros 100 días. o sea, si yo vivo en Madrid eh, y durante el embarazo y los 100 primeros días vivo en En una un granja. pueblo, en una granja, estadísticamente puede ser que el niño no tenga alergias. Pues estaría el niño mucho más resistente y mejor programado y enseñado para defenderse de las alergias. Hombre, luego viene que todo esto es un proceso dinámico, ¿no? A lo mejor estás protegido durante un tiempo, pero si luego te trasladas a otro ambiente ya, pues claro, el sistema inmunitario tampoco ya Si no es para siempre. es para siempre, ¿no? Es verdad que a lo mejor sí que estás bien dotado inicialmente, pero luego todo esto evoluciona a lo largo de la vida, ¿no? O sea, que también hay que tener en cuenta lo que viene después. Sabes que yo que tengo aquí un dato que claro, yo no sé si es real, y es que puede ser o plantea que un niño de un pueblo de Cantabria tenga estadísticamente menos alergias o asma, por ejemplo, que uno que vive en el Paseo de la Castellana. Sí, no, eso en principio es verdad, pero no solo es la dinámica o la dicotomía esta rural versus urbano, ¿no? Eso a grandes líneas puede funcionar, pero hay estudios que se ve que en el fondo la prevalencia puede ser similar si comparamos un pueblo grande con una ciudad o un pueblo pequeño, pero tú no haces puedes vivir en un pueblo pequeño y hacer una vida sin contacto con animales. O sea, que más que lo que protege no es tanto el pueblo como la granja, quiero decir, Ya. como ambiente rural, Ponerse. exponerse. O sea, lo que realmente se ha visto que protege es lo que decíamos antes, establo, animales y muchas especies vivas de distintos tipos. Es que yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasa a mí, la casuística que tengo, mis padres cuando yo era pequeño tenían un restaurante y mi madre me ha visto coger de todo del suelo,
en la boca, llevármelo, y los animales, darles un beso, no sé qué, no sé cuál. Y claro, yo no sé, igual puede eso, puede ser que no tengo ninguna alergia, ¿no? Pues seguro que he influido. Y yo de pequeño me llevaban a limpias, bueno, yo soy de Santoñano, me llevaban a limpias, vamos, continuamente, todos los veranos, bueno, con frecuencia, a tomar el chocolate, lo que fuera. Siempre me caía por donde pasaban las vacas. Me costaba que me pusieran la gamma-globulina antitetánica, que en aquella época no había la vacuna. Todos los años la gamma-globulina, que dolía un montón. Pero bueno, ese ambiente de la moñiga o la oñiga de vaca, la gamma-globulina, la no sé qué, pues bueno, yo no soy alérgico tampoco. Vamos, no vamos a singularizar ni Ya, polemizar, bueno, pero ese ambiente de haber estado en ese entorno y en ese medio, ¿cuántos alérgicos había? Poquísimos, ¿no? De hecho, eso era una rareza y sigue siendo en ese ambiente. Ya, pero a lo mejor ya un niño de un pueblo más grande ya tiene el mismo riesgo de ser alérgico que en una ciudad. Es un poco el tipo de vida que hagas, más que la localización geográfica. y que puede ser entonces, o sea, podemos confirmar que eso que hemos hablado antes de los 1000 niños, que antes era un 5% de alérgicos y ahora es un 10, puede ser por ese exceso o de burbuja, ¿no? Que puede ser una causa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de que está aumentando la prevalencia de enfermedades alérgicas, no hay ninguna duda, porque es algo que se puede constatar y en cualquier sitio que se haga ese tipo de encuesta de análisis, enseguida se observa. Porque además el aumento de la prevalencia es especialmente en los niños y adolescentes. Eh, Claro que luego de adultos van a seguir siendo alérgicos, ¿no? O Pero sea, ¿cuándo se suelen desarrollar las alergias? la alergia es muy típico que comiencen en la infancia, la adolescencia o adultos jóvenes. Es verdad que se puede desarrollar una alergia a cualquier edad, por ejemplo, una alergia a un medicamento, una alergia a un alimento puede ocurrir, pero la alergia esta de dermatitis atópica, rinitis, asma alérgica, eso casi siempre empieza en la infancia y que suele ir acompañado en los niños de alergia a alimentos. O sea, que es muy difícil, o sea, puede ser estadísticamente difícil que un señor de 50 años luego desarrolle la Es alergia. más raro, pero puede Es ocurrir raro. para alguna alergia concreta. Luego también depende de la intensidad de la exposición. Es la otra variable de la ecuación. Una cosa es cómo estés programado, bueno, también el aspecto genético influye mucho. O sea, si Mm. tus padres son alérgicos, padre o madre, el riesgo es mucho más alto, ¿eh? Si solo el padre o madre son alérgicos, el riesgo de ser alérgico es 25%. Si son los dos, el 50%. O sea, que hay una parte genética. Aparte que la parte genética no ha cambiado a lo largo de las últimas ni décadas ni siglos, porque los genes no cambian, ¿no? Pero el otro componente es la intensidad de la exposición y los cofactores, o sea, el contexto en el que te expones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la intensidad de la exposición es más alta porque hay más cantidad de polen, supuestamente también relacionado con cambio climático. También el tipo de vida, si pasamos más vida en el interior de las viviendas, más exposición a los ácaros. Antes hacía más vida al aire libre, pues menos riesgo hay menos ácaros. Si pasas por el tipo de vida que te gustan, la tele, los videojuegos, las consolas, no sé qué, el número de horas que pasas dentro de las viviendas mucho más alto, mucho mayor exposición a los ácaros. Ujú. Entonces, es muy importante también lo que llamamos la carga alergénica o la intensidad de la exposición. Ujú. Y usted que está en La Paz, em, ¿cuál es la alergia más común o cuáles son los casos que más se ven? Bueno, aquí eso, la procesión va por barrios, porque eso depende de donde uno viva. En la zona centro, o sea, en Madrid, pero toda la meseta, toda la zona centro de España, la alergia más importante y más frecuente con mucho es la alergia al polen de las gramíneas. Las gramíneas son las hierbas del campo, no quiere decir otra cosa. Claro, hierbas hay por todos los lados. Toda la superficie terrestre, la mayor parte, a no ser que sea una zona muy árida o desértica, está ocupada por hierbas, ¿no? Entonces las hierbas sueltan el polen, son plantas anemófilas, y eso es a lo que se hacen alérgicas la mayoría de las personas, con esa predisposición. Pero si luego nos fijamos en las zonas costeras, las zonas de mayor humedad, pues como Cantabria, toda la cornisa, no solo cantábrica, sino todas las islas, el Mediterráneo, o sea, Mm. todo donde haya costa y humedad, la alergia más importante son los ácaros. Influye mucho la altitud, porque la zona con más altitud, como la meseta, por la sequedad, o sea, no hay humedad y no crecen los ácaros. En cuanto disminuye la altitud, ya se favorece que crezcan Ujú. los ácaros. Y pasando, yo creo que un poco o entrando en el tema del que
del que eres más experto, ¿no? Por así decirlo, que es la parte de asma, etcétera. ¿Por qué cada vez también hay más enfermedades respiratorias, ¿no? Y luego una cosa que he estado investigando, que es el polen diésel, ¿no? Este polen o contaminación que hace que el polen sea más agresivo, e impacte más. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los pulmones? ¿Qué está pasando de que cada vez hay más personas con este tipo de infecciones? Sí, a ver, luego las enfermedades o afecciones respiratorias son multifactoriales, ¿eh? Es verdad que las de origen alérgico cada vez son más frecuentes, el asma alérgica, que está relacionado con lo que comentábamos antes, que si hay una mayor prevalencia de alergia en general, pues muchos de estos casos de alergia van a acabar en asma. No necesariamente, ¿eh? O sea, la alergia no lleva inevitablemente o indefectiblemente al asma. Hay personas que se van a quedar con rinitis toda la vida, que es lo más frecuente. El 25% de la población tiene rinitis alérgica. El asma, solo el 5 o el 10%. Y es verdad que es un factor de riesgo el tener rinitis alérgica para acabar teniendo asma. Pero las enfermedades respiratorias influyen muchos factores. Por supuesto, cualquier irritante respiratorio. Lo más importante es el tabaquismo. Vamos, si un adolescente ya empieza a fumar, o fuman, o los padres han fumado y los niños se han visto expuestos al humo del tabaco, el riesgo de tener asma o en el futuro EPOC u otras es importantísimo. O sea, que no hay que infravalorar ese factor. Y luego la contaminación, y ahí sí que afecta más o especialmente a las personas que viven en las ciudades. Los contaminantes sabemos que tienen influencia tanto en el origen, o sea, en el desarrollo de las enfermedades respiratorias, como en causar exacerbaciones o ataques. Entonces hay el dióxido de nitrógeno, que está muy relacionado con el tráfico, y también con las partículas diésel. El ozono, que eso ya es una reacción química en la troposfera, ¿no? La parte baja de la atmósfera. El dióxido de azufre y luego la materia particulada, las PM10 y sobre todo las PM2.5, que son las partículas más pequeñas. Todo eso son irritantes respiratorios que producen inflamación del aparato respiratorio. Per se, a veces es difícil que causen asma, pero si se van sumando factores, la contaminación, la alergia, el Más, tabaco, ya. pues todo eso es la tormenta perfecta para tener enfermedades respiratorias. Y lo que has hablado de la rinitis, el asma se puede, puede ocurrir porque puede ser una alergia que está mal curada, etcétera. Sí, sí, realmente, a ver, no es solo eso, pero sí influye que la rinitis es un importante factor de riesgo para tener asma. Y es verdad que si tienes asma, más del 90% de los casos también tienen rinitis y que se influyen mutuamente, ¿no? Una rinitis maltratada, mal controlada, hace que el asma esté peor, o sea, que las personas tengan más síntomas. ¿Y a Y qué edad se suele desarrollar el asma? el asma, hay muchos casos empieza en la infancia, pero cuando el asma empieza en la infancia está más relacionado, la infancia me refiero a los primeros años de vida, sobre Sí. todo, con infecciones víricas. O sea, a veces el asma de los niños es por virus, y luego a esos niños se les quita al llegar a la adolescencia. O sea, el asma que es solo por virus no suele persistir en la edad adulta. En cambio, el asma que es por alergias, ese sí persiste, ¿eh? Entonces, el asma alérgica empieza ya un poquito más tarde, a partir de los 5 años, que es cuando se empiezan a hacer alérgicos los niños, y ese asma ya persiste en la adolescencia, muchas veces en la edad adulta. Pero muchos padres que están preocupados porque tienen muchas crisis de broncoespasmo, los niños los tienen que llevar muchas veces a urgencias. A veces, si esos niños no desarrollan alergia, que es la mayoría de las veces, pues cuando madura el aparato respiratorio, cuando se hace más grande, tiene más diámetro las vías respiratorias, pues ya dejan de tener broncoespasmo. Lo digo para que se tranquilicen, que no todos los casos de asma infantil acaban en asma del adulto. Ujú. Pero si vienen de una familia con predisposición alérgica y luego ya desarrollan rinitis alérgica, bueno, pues ya tienen muchísima probabilidad de que tengan un asma alérgica, que en el caso, en nuestro medio, aquí en Cantabria, pues va a ser casi siempre por ácaros. Ujú. O sea, es el mismo porcentaje, es decir, si el padre y la madre tienen asma, el niño tiene un 50% de De tener asma. probabilidades de ser. Sí, sí, sí. Tiene un componente, se dice que es poligénico. O sea, no exactamente, o sea, no se hereda al 100%, pero el riesgo ya es un 50% más alto de que si no tuviera tu padre o tu madre no fueran asmáticos. Ujú. Y puede ser que ocurra también mucho más en las ciudades que en los pueblos. Sí, sí, lo digo porque en las ciudades se van sumando factores. Sí, contaminación, el tema del... No, por el polen diésel, al final el polen está,
Lo del diésel, las sí, lo del polen contaminaciones. diésel no es ninguna leyenda urbana, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, el polen diésel y tal. No, eso está documentado que las partículas diésel se unen al polen, hacen que el polen se fragmente, o sea, que sean partículas más pequeñas, por lo tanto más respirables, y que además aumenten las proteínas de estrés en las plantas. O sea, las plantas también se defienden de la contaminación y se defienden produciendo algunas proteínas enzimáticas que resulta que son alergénicas. Entonces, sí que se ha visto que hay esta relación entre contaminación y que un polen más agresivo, y sí, lo del polen diésel es cierto. Ujú. Y luego, profundizando en la parte que toca del Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, Sí. ¿qué es la alergia ocupacional? ¿No? Bueno, la alergia ocupacional, que en español la llamamos más profesional, enfermedades profesionales o laborales, pero bueno, el término así más extendido internacionalmente, incluido España, es enfermedades ocupacionales, porque están relacionadas con tu trabajo o tus ocupaciones, que pueden ser a veces aficiones o algo. Mm, Entonces, es muy irrelevante porque hasta el 10% de los casos de asma pueden tener un origen laboral. Y depende mucho de en qué trabajes, ¿no? Está desde el caso de los panaderos que manipulan, lógicamente, trabajan con harina de cereales, pues la harina de cereales es muy alérgena. Los cereales son gramíneas también, ¿eh? Y muchas de las proteínas de los cereales son alergénicas por vía inhalada. Entonces, en los panaderos no es raro que sean alérgicos. Pero no solo eso. eh, Luego también hubo una gran epidemia de alergia a los guantes de látex, al polvillo de los guantes de látex, y sobre todo, eso fue más hace una década, cuando eran muy frecuentes, pero guantes de látex se utilizan no solo en el medio sanitario, sino en las amas de casa, o cuando comprabas en el chino guantes, y resulta que esos guantes no solo dan alergia cutánea, sino también alergia respiratoria, y es por las proteínas del polvillo que recubre el interior de los guantes. Y luego la alergia ocupacional más frecuente son los isocianatos de las pinturas, de la pintura a pistola, cualquier taller de coches, cualquier taller de chapa pintura, pero también es la base del poliuretano, que se utiliza muchísimo en el medio industrial para hacer moldes de las fábricas de la industria del automóvil, industria de los electrodomésticos. O sea, la prevalencia de exposición a poliuretanos es altísima, a isocianatos. ujú. Y es el agente más frecuente causante de asma de origen profesional. Luego las resinas epoxi, que está en toda la industria de los termoplásticos, de estos de los aerogeneradores. O sea, las resinas epoxi se utilizan en muchísimas cosas, ¿no? Y entonces allí hay unos componentes que se llaman anhídridos ácidos, que son muy sensibilizantes, tanto desde el punto de vista cutáneo como respiratorio. Hay muchas causas, hay más de 400 agentes presentes en el medio laboral que pueden producir asma. O sea, eh, ¿es una categoría nueva o siempre ha habido alergia ocupacional, pero no se estudiaba? No, siempre ha habido. De hecho, lo describió un italiano que se llama Ramaccini, creo que era de 1700, que era... Bueno, ya en el Imperio Romano vieron que los panaderos, la gente que manipulaba esto, pensaban que era que se les hacía una bola en la garganta, la harina, y que les bloqueaba las vías respiratorias. Luego ya sabemos que, sobre todo eso con los estudios ya más científicos de Ramaccini, que, que todas estas sustancias en polvo, o sea, porque se manipulan, también el serrín de madera, pues que eso producían afecciones respiratorias. ¿Y qué pasa? Que en el mundo moderno, con tantos compuestos industriales, todo eso puede producir alergia respiratoria. Ujú. Y entrando también en este tema, ¿el aire de una oficina es un aire bueno? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque se ha descrito el síndrome del edificio enfermo, que más que el edificio enfermo es el edificio patógeno, o sea, que las personas que viven en estos edificios pueden sufrir mayor frecuencia de afecciones respiratorias, ¿no? Hay que analizarlo bien, porque no se puede a veces que se quejan, a veces por motivos estrictamente laborales, no tanto de algo del ambiente. Si uno está incómodo en su trabajo, pues empieza a notar un ambiente cargado, digamos, de alguna manera. Pero no, se ha visto que sí existe el síndrome del edificio enfermo y está muy relacionado con la tasa de ventilación. Lo que llaman los edificios inteligentes son servicios muy herméticos,
que está muy controlado los sistemas de ventilación, tanto calefacción como refrigeración, pero hay muy poca tasa de renovación del aire con el exterior. Entonces, ese ambiente se ha visto que es perjudicial. A veces son síntomas inespecíficos, más por irritación de mucosas, pero hay edificios, incluso algunos muy famosos, algún ministerio, algunos edificios muy importantes que tras unas obras de remodelación o renovación, luego resulta que hay muchas personas que se quejan de síntomas respiratorios. Y es porque no se ha tenido en cuenta este tipo de renovación del aire. Ujú. Y para paliar los efectos, por ejemplo, que es en la oficina, que pasa Abre en la la oficina, ventana. Lo mejor es que entre aire fresco, ¿eh? a cualquier hora del día. Bueno, luego está el tema de si hay alérgicos al polen, ¿no? Claro, porque si en Madrid igual vemos la oficina, entra el Sí. polen y Claro, eso ya afecta a un colectivo concreto, ¿no? Entonces, para solucionar el síndrome del líquido enfermo, lo mejor es que la tasa de renovación del aire sea lo más alta y lo más eficaz posible. Y eso tiene que entrar aire limpio, no solo aire recirculado. Otra cosa es que si se ponen filtros o no filtros, y si para un alérgico al polen, efectivamente, si entra polen, pero eso solo durante los meses de primavera, y en las horas centrales del día, pues efectivamente si entra polen, pues a los alérgicos al polen, que no sé, puede ser una parte de la... Pero para evitar el síndrome del líquido enfermo es ventilación. qué bueno. Oye, quiero profundizar un poco más, que hemos hablado antes, la parte de la microbiota, ¿no? Sí. Que es algo que yo creo que no, igual no tampoco es que se esté poniendo de moda, porque siempre ha existido y tal. Igual es al que han salido estudios ahora y se ha puesto a la orden del día, ¿no? Pero, eh, como has dicho, hay mucho que ver entre la microbiota y las alergias, ¿no? Muchísimo. Eh, ¿Qué es la microbiota y cómo influye en esas alergias? Bueno, eso se le ha dado mucha importancia recientemente, aunque no es que sea un tema nuevo, pero bueno, se ha visto, bueno, realmente, aunque nos creamos que somos seres individuales, pues bueno, formamos parte de un ecosistema, ¿no? Y somos nosotros y nuestras circunstancias, que son millones y millones de microorganismos que nos acompañan, ¿no? Que ocupan todo, no solo la parte digestiva, sino también colonizan la piel, las mucosas, y formamos un ente que funciona como un equipo. O sea, no solo tenemos las células eucariotas que forman nuestros tejidos, todo eso está colonizado por microorganismos que ellos se benefician de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, funcionamos como un todo, que es muy importante la variedad de la microbiota y las tareas en las que está especializada. Y cuando hay algún tipo de desequilibrio en esa microbiota, bien porque no hay el número ni la variedad de gérmenes adecuados, pues nuestras respuestas frente al exterior o frente a determinados estímulos son anómalas, ¿eh? Tiene mucha importancia la alergia porque, claro, si el sistema inmunitario no ha recibido las instrucciones adecuadas y luego tampoco la microbiota, también hay sobrecrecimiento o disfunción y tampoco procesa bien los estímulos externos, pues todo se complica. Sobre todo en el caso de la alergia alimentaria, de la dermatitis atópica, pero también la alergia respiratoria. Cada vez hay más estudios que demuestran una conexión en determinadas alteraciones del microbioma o la microbiota con determinados procesos. O sea, si determinadas alteraciones en la microbiota predisponen más al asma, incluso que abundan determinados microorganismos frente a otros, también en la alergia alimentaria. Y para que nos hagamos una idea, o sea, la microbiota en sí, ¿qué es? No, ¿Está en el estómago donde son está? gérmenes. O sea, no es un espacio del cuerpo donde se No, 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 almacenan. no, 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 es todo. O sea, están en toda la economía. La economía es nuestro organismo en su conjunto. Entonces, somos millones de microorganismos que nos acompañan. Y de hecho, las células nuestras están en clara minoría respecto a los microorganismos. Hay muchos más microorganismos que células humanas, pero nosotros somos la suma de todo. Y eso es algo que se le está dando mucha importancia. Muchas enfermedades, tanto alérgicas como autoinmunes, inflamatorias, tienen su origen en alteraciones de la microbiota. Ujú. Y es muy difícil restablecer. ¿Y cómo podemos cuidar la microbiota y en este caso, sobre todo, con enfoque en las alergias? Bueno, está muy relacionado con todo esto que está de moda hoy en día, de los probióticos, simbióticos, pero sobre todo es realizando lo que decíamos al principio, una vida
vida sana se entiende por también pasar mucho tiempo en el exterior, en ambientes biodiversos, o sea, con gran biodiversidad. O sea, lo de salir al campo no es ninguna tontería. Por eso ahora en las ciudades está de moda las ciudades verdes, ¿no? Intentar recuperar espacios verdes, porque eso de alguna manera nos ayuda a recuperar también la microbiota. O sea, no, la microbiota no es solo tomar kéfir, No solo, sino pero que en parte tiene sí, ¿eh? O sea, todo eso que dicen de tomar kéfir sí, la y kombucha y todo eso. probióticos, sí, sí, eso se ayuda. De hecho, cuando tienes hoy en día diarrea, te mandan también acompañado de probióticos. Cuando tomas antibióticos, también. Cuando tomas antagonistas de la bomba de protones del estómago, también. O sea, que la microbiota de alguna manera hay que restablecerla. No es fácil, ¿eh? Y solo se consigue haciendo vida sana, variada, dieta también variada. La dieta es muy importante. Hoy en día se le da importancia a la dieta y es verdad que la tiene. Ujú. Y por profundizar un poco incluso en esa parte de la dieta, una de las cosas que yo creo que son términos que se han ido diciendo, ¿no? No, pues yo ahora no tomo gluten, ¿no? Porque el gluten es muy malo, ¿no? Y ahora hablaremos. Mm, Puede ser que si dejamos, pues por ejemplo, de tomar leche, generemos una intolerancia a la lactosa, o si dejamos de tomar gluten porque es la moda, desarrollemos una alergia al gluten, ¿no? Una celiaquía. ¿Por qué el cuerpo pierde la capacidad de procesarlos, ¿no? En el momento en el que no introducimos en el organismo, ¿por qué no lo procesa y por qué producimos nosotros una alergia o una intolerancia? Pues es muy importante tener en cuenta estos aspectos porque hay que huir de modas, de tendencias que no tienen una base científica, que no han sido tampoco clínicamente demostradas. Entonces, lo ideal es hacer una dieta variada, equilibrada, compensada, en la que estén todos los nutrientes fundamentales, que eso cualquier dietista o médico, no hace falta ir a un endocrinólogo, sino, en fin, cualquier persona que conozca hábitos saludables, ya el propio pediatra instruye a los padres de cómo hay que introducir todo tipo de alimentos en su momento adecuado, no retrasarlos tampoco. Y siempre en castellano hay un dicho que dice: "La variedad está al gusto". Pues, para aquí, para protegernos también. Hay que intentar comer de todo lo que es sano o saludable y, sobre todo, no hacer dietas selectivas que lo que van a causar, sobre todo, es un trastorno de la microbiota. Y también, si los alimentos no se introducen a tiempo para que se desarrolle tolerancia a los mismos, a lo mejor luego sí que, pues, tiene más riesgo de tener una alergia. O sea que, hay que introducirlos también precozmente. Mencionabas el gluten. El gluten es una proteína de altísima calidad, de las mejores que hay, con propiedades nutritivas extraordinarias. Y además mejora las propiedades reológicas, se llaman, pero bueno, las propiedades, el aspecto del pan y el proceso de panificación. Un pan con gluten es mucho más apetecible, es más esponjoso, más rico y más nutritivo. Ujú. O sea, no hay ninguna razón para comer pan sin gluten, a no ser que tengas o una celiaquía, una enfermedad celíaca, que es una verdadera enfermedad causada por gluten, o una hipersensibilidad no celíaca al gluten, que también la hay. Hay gente que sí es hipersensible al gluten o intolerante y no puede comer gluten. Pero esas personas tienen síntomas reproducibles cada vez que comen gluten. Pero nunca se debe quitar ni de forma preventiva para ver si, ni porque se considere que es una dieta más sana sin gluten. Lo contrario, es menos sana. Si el gluten es una proteína muy eficiente, que el organismo va a disfrutar de ella y también todos los efectos que tiene son beneficiosos, excepto en el que sea celíaco o tenga hipersensibilidad al gluten. ¿Y por qué cree que el gluten se demoniza un tanto? Modas, influencers, a lo mejor la industria que comercializa productos sin gluten porque son mucho más caros. No hay ninguna razón nutritiva, ni inmunológica, ni alergológica para decir a una persona que tolera el gluten. Lo mismo pasa con la lactosa. La mayoría de la población caucásica toleramos bien la lactosa. Bueno, no o sea, la intolerancia a la glucosa es más frecuente que la verdadera hipersensibilidad o alergia al gluten o la celíaca, ¿no? Que es muy rara, la celíaca propiamente dicho es muy rara. La intolerancia a la lactosa es más frecuente porque
entre el 20 o el 30, 40% de las personas pueden tener algún tipo de intolerancia a la lactosa, que no significa que a todas les vaya a dar síntomas. Pero es verdad que la intolerancia a la lactosa es más frecuente, pero no pasa desapercibido. O sea, las personas que tienen intolerancia a la lactosa sí que tienen verdaderas molestias digestivas, diarrea, sensación de plenitud, hipermeteorismo, gases, lo que sea. O sea, que el que es intolerante a a la lactosa, perdón, lo nota. Y es verdad, en ese caso está justificado hacer una dieta sin lactosa, que es bastante fácil porque consume productos lácteos sin lactosa. Pero si no eres intolerante a la lactosa, el hacer una dieta sin lactosa, efectivamente puedes conseguir que la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, que la mayoría de las personas la tienen y funciona bien, pues si no tomas lactosa, la lactasa se deja de sintetizar, de producir. Y al final tú mismo te puedes crear una intolerancia por falta de estímulo. Ujú. ¿Y lo mismo puede pasar con el gluten? No, con el gluten no pasa eso. O sea, si por ejemplo, pongamos el caso, durante el embarazo y esos primeros 100 días, yo no tomo nada de gluten, luego soy celíaco, No, ¿no? no debería pasar eso, no, hasta donde yo sé, no debería pasar, pero no hay Pero ninguna sí razón. que con la lactosa Sí, sí. con la lactosa sí se ha visto que si tú te quitas la lactosa sin necesidad, pues te estás creando un problema donde a lo mejor no lo había. Hombre, luego se puede volver a inducir si lo reintroduces adecuadamente, o sea, no es que vaya a ser irreversible tampoco, pero tú mismo te estás creando un problema sin necesidad. O sea, una de las principales cosas que podemos hacer para no desarrollar este tipo de intolerancias o alergias es durante el embarazo y esos primeros 100 días, probar de todo, comer todo, ¿no? Y Sí, lo que está recomendado para las embarazadas es según, o sea, no hay nada, o sea, quitando lo que se pueda indicar de que no coman determinadas carnes en determinado periodo por otros motivos, mm, eh, pero lo que hay que hacer es hacer como siempre, una dieta variada, rica, nutritiva. o sea, si No, el niño dice que no le gusta el kiwi, hay que darle kiwi, porque si no, no hay que probable. intentar, hombre, tampoco se trata de forzar a las personas, o sea, que también se puede funcionar por gustos, pero los alimentos fundamentales, los básicos, sí que hay que introducirlos. Incluso los frutos secos que tenían mala prensa de que eran alimentos muy alergénicos y que había que posponer su introducción hasta los 2 años, pues ahora los estudios que hay es lo contrario, que si se introducen en una forma Mm, que sea comestible según la edad, ¿no? Que si se introducen precozmente, el riesgo de hacerse alérgico es mucho menor, ¿eh? Justo lo contrario de lo que se decía antiguamente, de que había que posponer los alimentos supuestamente más alergénicos a cuando fueras más mayor. La ventana de tolerancia está antes, ¿eh? Lo que se recomienda, pues seguir las indicaciones de los pediatras que ya están suficientemente, que conocen, están formados en cómo, y hay unas reglas, una normativa de las sociedades internacionales, tanto de pediatría como de alergia, de cuál es el momento idóneo para introducir los alimentos. Pero todo esto se ha adelantado, no es posponerlo, sino adelantarlo. ujú. Y por profundizar un poco más en las cosas que nosotros podemos hacer para cuidarnos más, em, el sistema, entiendo que influye el estrés, ¿no? Cuando Sí, eres joven, cuando haces los exámenes, el sueño, ¿no? La falta sí, de sueño, o el tema que ahora, bueno, pues está en boca de todos, los ultraprocesados, ¿no? ¿Influyen las alergias? sí. Bueno, esto me permite completar un poco lo que habíamos dicho antes de cómo han evolucionado las distintas teorías o hipótesis que justifican el aumento de las enfermedades alérgicas. Y actualmente, la que está en boga, la más actual, es la teoría o la hipótesis de las barreras mucosas, de las defensas. Entonces, un factor que promueve, ¿no? O nos hace más proclives a sufrir enfermedades alérgicas es que nuestras barreras de defensa, tanto la piel como las mucosas, de alguna manera están alteradas, son más permeables. Entonces entran con mayor facilidad agentes externos y proteínas completas sin procesar y hacen que tengamos más riesgo de enfermedades alérgicas. Y entonces ahí incluye muchos agentes, por ejemplo, eh, los microplásticos, las nanopartículas, los detergentes, o sea, muchas cosas que están en el mundo moderno que de alguna manera están irritando y dañando las mucosas y que están diseminadas, están en el ambiente, porque son productos químicos se habla de los talatos,
bueno, otras muchas sustancias químicas que de alguna manera, estas sí que debilitan nuestra barrera, no tanto el sistema inmunitario, sino como sí, como nuestra propia estructura defensiva, que es la piel y las mucosas. La hacen más permeable. Eso, unido a otros factores que comentas, el estrés es proinflamatorio. La falta de sueño también favorece una actividad proinflamatoria del sistema inmunitario. Trastornos en la microbiota, que también hacen que las barreras estén menos protegidas, porque la microbiota ayuda a que se forme una película o un film que se dice defensivo en las superficies mucosas junto con el moco, porque esos microorganismos, la mayoría de ellos son protectores. Pues está alterada la microbiota, la composición del moco. Hay un estado proinflamatorio por la alimentación, por la falta de sueño, por el estrés, pues lo que llaman la tormenta perfecta. O sea, ahí sí que somos más débiles y vulnerables, y con agentes que son más nocivos y que además tienen un efecto acumulativo, porque eso sí que ese daño se va, con el paso del tiempo, pues es más evidente. Ujú. Se juntan todos los factores. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Como primero como sociedad o como hábitos que tenemos muy intrínsecos en nosotros que nos están afectando muchísimo y no deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer para, primero, a los niños prevenirles de que tengan, si yo tengo un niño, pues bueno, yo lo que quiero es que no tenga ninguna alergia cuando sea más mayor o no desarrolle ninguna alergia. ¿Qué cosas puedes hacer estando en Madrid para que el niño luego no tenga una alergia? Bueno, esa pregunta es la del millón realmente, porque no hay un decálogo o unas normas que, mira, haciendo esto y esto y esto, su hijo no va a ser alérgico. No, porque la parte genética sigue pesando muchísimo. Y la parte genética a veces es que hagas lo que hagas, estás programado porque, claro, es muy difícil controlar todos los estímulos ambientales. Y a pocos estímulos que te encuentres, eres tan sensible o estás tan predispuesto que al final, o sea, lo que varía es el umbral, ¿no? Según el grado de predisposición. Entonces, nunca vas a conseguir que una persona no vaya a tener alergia. Pero si se aplica con carácter epidemiológico o general, sí que contribuiría. Y es el pack de vida sana. ¿Y cuál es el pack de vida sana? Todo lo que hemos estado hablando, alimentación variada, el poder dormir bien, el hacer actividad física, eh, el sueño. Y luego, desde el punto de vista de las exposiciones ambientales, claro, si disminuimos la contaminación diésel, que bueno, si ahora se consigue a través de los coches eléctricos y de otra serie de cosas, que es verdad que la contaminación ambiental, por ejemplo, la ciudad de Madrid, ahora mismo está dentro de los estándares que permite tanto la Unión Europea como internacionales. O sea que el tema de la contaminación es serio, sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, Luego hay otros factores de estímulos químicos que decíamos. Por ejemplo, los irritantes, la lejía, el amoníaco son muy irritantes y se siguen utilizando muy alegremente. La lejía es muy dañina para el aparato respiratorio. Pues hombre, si hay que utilizar lejía, por otro lado es bueno para eliminar algunos microorganismos, o sea que tampoco es que haya que prohibir la lejía, pero hay que utilizarla en espacios abiertos, muy ventilado, con protección respiratoria, no hacer mezclas de productos químicos. Hay algunas normativas europeas que ya van prohibiendo agentes químicos que antes estaban permitidos, las pesticidas, todas estas normas que promueve y que promulga la Unión Europea de que determinadas sustancias químicas como pesticidas que no hay que utilizarlas porque es verdad, porque son tóxicos y son acumulativos. Eh, y otros muchos más cosas que iremos siendo más conscientes y habrá que bajar el umbral. O sea, que hay que disminuir la exposición a sustancias irritantes y aumentar la exposición a los estímulos con los que hemos evolucionado. ¿Y cuáles son esos? Pues las plantas, los animales, el medio ambiente limpio, todo eso es lo que protege. El campo. El campo. Ujú. Y entonces, como hemos hablado, todo este tema de los alérgenos, las cosas externas, o bien por las mucosas o bien por la piel. Es Sí, decir, si yo entro en mi baño que se ha limpiado con lejía hace 10 minutos y voy al baño, ahí me estoy sí. comiendo todo, ¿no? Y eso, si lo hago normalmente, ¿no? Si cada vez que limpian mi oficina voy al baño, eso. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿eh? Y hay que utilizar productos de limpieza
más ecológicos, los que llaman línea verde, pero no son tonterías. Luego también se ha visto el tema de los detergentes. Ahora está de moda, un equipo en Suiza, el profesor Chesniakis, está publicando mucho de toda esta teoría de las mucosas y tal, cómo influyen los detergentes. O sea, los detergentes cuesta mucho eliminarlos del ambiente, pero es que después de lavar un plato con detergente, con lavavajillas, esas partículas persisten durante muchísimo tiempo y son detergentes que luego ingerimos con el menaje y tal. Sí, que todo el mundo lava los platos con las manos, Pues sin eso guantes ni se ha nada. visto que detergente que ingieres y que está dañando las mucosas. O sea, que habría que aclararlo muy bien. Yo no digo que no se utilicen el lavavajillas, pero habría que ver muy bien la composición de los mismos y si se han aclarado bien. Porque es que se van sumando. O sea, el tema de los detergentes ahora le están dando mucha importancia, cómo persisten en el ambiente. Pero si unes un químico por aquí, otro químico por allá, una predisposición genética por allí, otro no sé qué, pues es que no tienes escapatoria. Claro, y que parece que son cosas que son como muy banales, ¿no? Porque, a ver, yo lo he dicho mil veces, ¿no? Bueno, pues oye, un vaso de agua. Voy a echarme un vaso de agua, el vaso está sucio, le lavo y me tomo el agua. Pues mejor aclararlo solo con agua, que ese jabón que le estás echando no se quita tan fácil. O habría que gastar mucha agua, a lo mejor no es sostenible. Entonces, habría Sí, que que... parece algo muy normal, ¿no? Muy común, pero que realmente nos está afectando y estamos introduciendo el detergente en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, eso parece. Y luego, ¿cómo necesito que me digas? Porque, claro, la gente quiere sacar conclusiones y a mí me gustaría 3 cosas diarias, ¿no? Que podamos hacer para mañana, para intentar mejorar esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo algo que sí que he escuchado es la parte de ventilar, pero se dice que a partir de X hora no se puede porque entra lo malo y tiene que ser por las mañanas. ¿Cómo funciona eso? Y unos consejos más. Bueno, sí, la verdad que es que hay que individualizar, ¿eh? O sea, que se hacen unas recomendaciones generales, pero luego en un alérgico al polen hay que darle otro tipo de concretos individualizados, personalizados, ¿no? Y hay personas alérgicas al polen que lo pasan muy mal. Claro, a un alérgico al polen no le, dices, no le decimos vete al campo o vete a un parque. O sea, yo estoy diciendo contacto con la naturaleza para intentar prevenir alergias o porque forma parte de la vida sana. Pero un alérgico al polen, pues sabe que salir al parque o al campo en los meses de primavera, sobre todo en los días que hace viento, se va a poner peor. Pues esa persona a lo mejor se ve limitada y tiene que pasar más horas en casa. Y sobre todo lo que comentas de la ventilación, es verdad que en las horas centrales del día hay mucho más polen, sobre todo cuando aumenta la carga lumínica, o sea, más radiación solar. Y en cambio, a primera hora de la mañana, muy temprano, o a última hora, debido a la humedad de la noche y tal, pues las partículas del ambiente se depositan y tienen menos riesgo. O sea, es mejor salir de paseo por la mañana temprano o por la tarde a última hora. Entonces, en los alérgicos al polen hay que individualizar. En un alérgico a animales no le vamos a decir que tenga animales, lo contrario, que tiene que evitar el contacto con animales. Luego, todos estos mensajes tienen que ir individualizados. Pero sí, en líneas generales, pues ya digo que el hacer ejercicio es bueno, el hacer una alimentación variada y, excepto si a ti te afecta en concreto determinado tipo de vegetación, pues por lo general es bueno estar en un sitio donde hay aire limpio y en contacto con un ambiente natural. Ujú. Por ejemplo, ¿crees que las pantallas hacen también, o sea, menos pantallas, más ventilación, más contacto con la naturaleza? Pantallas de... Hombre, las pantallas se utilizan para trabajar o para como ocio. Eso, si las Pero es pantallas... verdad que almacenan un polvo muy concreto, ¿no? Las Sí, pantallas. pero bueno, eso puede tener otros efectos sobre los ojos, que haya que, y la luz esta azul que Mm, llaman, ¿no? Que haya que No poner... tanto de alergias. No, no tanto alergia. O sea, hay personas que les irrita, o sea, que tienen... Pero no... O sea, lo único que sí influye es si haces una vida muy sedentaria, porque estás mucho tiempo dedicado a las pantallas o a los juegos y tal. Y una vida muy en el interior, que eso también pasa, y también depende, claro, cómo sea la climatología. Si te vas al norte de Europa, que hace muy pocas horas de luz y mucho frío, pues la gente pasa más tiempo en el interior. Ujú. También a lo mejor en el norte de España, o bueno, donde haya esas condiciones, pues estar mucho tiempo en el interior, más exposición a los ácaros, eso también es así. Entonces en este caso sería mejor pasar más tiempo en el exterior. Ujú.
Y luego, un último tema que me gustaría tocar. ¿Estamos condenados a vivir con pastillas, con tratamientos o hay cura para las cosas? A ver, lo de condenado suena un poco fuerte, ¿no? Porque realmente lo que hay es tratamientos que son muy eficaces para algunas afecciones, enfermedades alérgicas. Entonces, todo el mundo sabe que lo sufre, que los antihistamínicos son muy eficaces para la rinitis alérgica. Es verdad que a lo mejor no al 100%, o sea, no te resuelve el problema por completo, pero lo atenúa muchísimo, ¿no? Entonces, no creo que sea una condena tener que tomar un antihistamínico porque los que hay hoy en día no producen sedación, y, o sea, que se tolera muy bien, no te interfiere con tu vida y te mejora mucho los síntomas. Luego es muy recomendable. Pero claro, entendiendo la condena de que estoy sometido, o sea, de que ya soy dependiente del antihistamínico o de la medicación de aplicación tópica, ¿no? Que a veces son corticoides tópicos nasales o colirios de antihistamínicos o de otros agentes. eh, Bien, hay tratamientos inmunomoduladores, o sea, que buscan restablecer la respuesta inmunitaria, digamos, desequilibrada. Entonces, las vacunas para la alergia en muchos pacientes funcionan bien. En el caso del polen, los ácaros y algunos epitelios, gato, perro, pueden ser muy eficaces. Entonces, la inmunoterapia con alérgenos o vacunas para la alergia puede ser muy útil en el paciente verdaderamente alérgico. También hoy en día se puede hacer inmunoterapia oral con alimentos para leche y huevo en niños alérgicos a estos alimentos. Entonces, bueno, pues tenemos herramientas para modular la respuesta inmunitaria, incluida la alérgica. Entonces, eso es una vía, una salida y una vía de esperanza. Para los casos más graves, hoy en día hay tratamientos biológicos que actúan sobre dianas muy selectivas concretas del sistema inmunitario. Entonces, son súper eficaces en los asmáticos graves, que podemos bloquear o la propia inmunoglobulina E, que es la que produce la alergia, o las interleuquinas, la 5, la 4, la 13, la TSDP, una de las señales del epitelio. Entonces, claro, hoy en día tenemos un arsenal terapéutico muy eficaz, lo que pasa es que es para los casos graves. Y entonces las personas les cambia la vida. Entonces, yo más que una condena, hoy en día lo que tenemos es casi una salvación, ¿no? Para tratar estas enfermedades. Ujú. Y para cerrar un poco con 2 preguntas, nuestro colaborador del centro, nos hace una pregunta que es muy interesante, ¿no? Que es, si pudieras hablar con cualquier inventor de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Bueno, yo como alergólogo me gustaría hablar con Clemens von Pirquet, que era un pediatra austriaco de Viena, ¿no? Que desarrolló su trabajo en Viena a principios del siglo XX y que fue el que acuñó o se le ocurrió la palabra alergia. O sea, hace poco más de un siglo la palabra alergia no existía y por lo tanto tampoco el concepto de lo que era la alergia. O sea, no estaba ni desde el punto de vista científico ni médico, era ajena a la sociedad, ¿no? Era inexistente, vamos. Entonces, este pediatra, que tenía formación en inmunología y era un gran observador clínico, empezó a ver lo que comentábamos al principio, que el sistema inmunitario a veces no respondía como se esperaba. En aquella época lo que estaba de moda eran los sueros antidiftéricos y antitetánicos, que eran sueros heterólogos, o sea, procedentes de animales, y veía que en algunos pacientes tenían un efecto protector en la primera inyección, pero en la siguiente inyección, en vez de tener un efecto protector, les hacía daño, les hacía reacción. Entonces la persona pasaba a tener una reacción con erupción cutánea, altragias, fiebre, y describió lo que se llama hoy en día la enfermedad del suero y enfermedades y otras afecciones alérgicas. Entonces se dio cuenta de esta dualidad del sistema inmunitario, de que lo mismo te sirve para proteger, que el propio sistema inmunitario te vuelve contra un agente inocuo. Y entonces dijo, pues lo vamos a poner el nombre de alergia, que significa, viene bueno, del griego, ergos es trabajo, y le puso ergos, o sea, alergia, es otra forma de responder o de trabajar el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, una manera diferente. Y eso, pues realmente una gran perspicacia, ¿no? Como tienen todos estos genios, de que de pronto se dan cuenta de que hay que saber interpretar las cosas de una manera diferenciada, ¿no? Entonces, pues vaya en honor de Clemens von Pirquet. Qué bueno. Y luego,
cerrar ya con una recomendación de un libro. Bien, y Tampoco muy técnico. sí, Que no, 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 muy podamos. técnico. No, no, claro, yo ya no voy a hablar de. O sea, los libros sobre inmunología eh, son muy áridos. Y bueno, aunque hay cómics y hay inmunología para dummies o para inexpertos, o sea, que todo se puede aprender hoy en día de una manera más amigable o sencilla. Pero a mí, yo como otra afición, aparte de la alergia, pues me gusta mucho la pintura, ¿eh? Porque además, y bueno, muchas cosas de humanísticas y el arte en general, porque creo que nos enseña muchas cosas de la vida y de la ciencia. Entonces, mi pintor favorito, con mucho, es Velázquez, porque además creo que era un genio en lo suyo, pero también cómo analizaba la realidad, o sea, esa diferente, cómo percibes la realidad, cómo la diferencias de lo reflejado, de las interpretaciones, que su culmen es las Meninas, pero bueno, en otros muchos Mm, cuadros. Entonces, hay un libro sobre la vida de Velázquez que me encantan, que se llama La luz dormida en el espejo, ¿no? Que es de Francisco Singul, y es las memorias de Velázquez poco antes de morir, ¿no? Entonces, Velázquez, además del pintor de la corte y un genio de la pintura, y no solo de la pintura, un genio del arte universal, eh, fue cortesano, o sea, se tenía que desenvolver, y fue amigo personal del rey Felipe IV, y Felipe IV fue de los pocos que se dio cuenta de la grandeza del arte de Velázquez, que no era fácil de entender, porque esos cuadros los dejaba un poco inacabados, ¿no? Se dice que es precursor de lo que de otros muchos movimientos pictóricos que vendrían después. Bueno, pues ese análisis, no tanto de la pintura, sino que Velázquez hace un análisis de cómo interpretar la realidad, que no es poco, o sea, que decir ujú. que la realidad hay que saber interpretarla en la ciencia, en la vida, en el mundo, en el arte, y esa manera que él tuvo de captar no solo la luz, sino de cómo se plasman las cosas utilizando los mecanismos, en este caso, de cómo funciona la retina, de cómo funciona el sistema visual. Porque los cuadros de Velázquez, si te pones a distancia los ves completos, pero si te acercas se difuminan, ¿no? Y ese arte de encontrar la medida y de interpretar la realidad y por tanto la vida, para mí el culmen es Velázquez. No es un científico, es un pintor. Ujú, qué bueno. Pues oye, creo que nos llevamos muchas cosas del episodio. Creo que, bueno, yo una de las cosas que voy a empezar a hacer mucho más va a ser ventilar. Benzema. Que fíjate que era algo que igual no hacía tanto, porque es verdad que, claro, con el frío, pues entra frío y hasta la calefacción puesta, ¿no? Un poco cuando llegamos a la oficina por la mañana, pero sí que es verdad que parece, bueno, pues muy importante, ¿no? Y luego la parte que me quedo, que es, ¿no? Pues yo a veces voy al pueblo y cojo aire y digo: aire limpio", ¿no? Y que tiene mucho de verdad en lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que estas cosas, joder, pues son cosas que son muy pequeñas, ¿no? Porque, bueno, pues podemos, en vez de ir a la playa los findes, pues podemos ir al campo también y poder hacer esas cosas con nuestros hijos o las personas de nuestra familia, ¿no? Y que yo creo que la naturaleza no solo aporta la parte de que te puedes cuidar de una alergia a futuro, o no, ¿eh? Que igual luego la vas a tener, pero también te aporta esa parte de conectar con lo de antes, ¿no? Que es un poco yo lo que creo. O sea, yo me quedo con el episodio de que, bueno, pues hace 20 años pues había menos alergias porque también la gente iba más al campo, ¿no? Sí, bueno, y mira, fíjate lo de ventilar que hacían nuestras abuelas, bueno, que se hace tradicionalmente, lo de ventilar, es que era fundamental ventilar las casas, pero también ventilar los colchones, ponerlos al sol, sacudir la ropa de cama, eso estaba matando a los ácaros en el fondo. O sea, y yo creo que hubo una época que la gente era muy consciente de que el aire limpio y el aire puro era curativo. También cuando empezó la tuberculosis y todo, bueno, las grandes pandemias de tuberculosis, que te mandaban a un sanatorio donde a Davos, a los Alpes, o donde hubiera aire limpio, ¿no? O sea, que el aire limpio la gente sabe, siempre hemos tenido una conciencia de que es terapéutico. Entonces yo creo que Cantabria, oye, que siempre no está echada a perder porque sigue siendo una gran reserva, como decía, ¿no? Entonces yo creo que es un gran activo que tenemos en Cantabria que podemos eh, no solo vender, sino compartir un modelo de naturaleza, de aire limpio, de que todavía hay animales, de que no solo en Cabárceno, que puede ser tal, pero sino que están en contacto con las personas. Y es de esperar que no se pierda esas formas de vida, no solo naturales, sino sanas, ¿no? Ujú. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que a la gente le encante el episodio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, ¿eh?